Y nosotros continuamos con noticias políticas, continúan las críticas al eventual veto presidencial para reponer la multa por no votar. Desde republicanos incluso evalúan una acusación constitucional contra el presidente de la República. Macarena Román está aquí para contarnos de su reporteo sobre este tema, de lo que está evaluando el gobierno. Aparentemente, si tenía una decisión, la están reevaluando. Bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, porque si recuerda la gente en su casa también, fue el propio ministro Elizalde que una vez que se rechaza este punto sobre poner multas a las personas por no ir a ejercer su derecho a las votaciones de octubre, fue el propio ministro entonces quien salió a confirmar una información que la ministra Toá ya había adelantado, y era que iban a presentar un veto presidencial para reponer estas multas, pero tenía un detalle que para la oposición al menos no es un detalle menor, y tiene que ver con que estas multas irían directamente relacionadas con todos los chilenos y chilenas que están nacionalizados en nuestro país, pero se dejaría de lado la comunidad que es avecindada, es decir, extranjeros que viven en nuestro país, que tienen más de 5 años de residencia, pero que todavía no se han nacionalizado y tienen el derecho a votar. A esa parte de la comunidad de nuestro país no se le podría pasar multas, según lo que se hablaba respecto a este veto presidencial. Eso sí, durante esta jornada el gobierno planteó otra cosa y dijo que el ministro Elizalde se va a reunir y se está reuniendo, manteniendo diálogos con distintos líderes de los partidos que componen el Congreso para ver cuál es la mejor alternativa a la hora de ingresar este veto presidencial. Pero la ministra Jara, que hoy hizo un reemplazo de la ministra vocera de gobierno, añadía además que la última decisión la tiene, como es en nuestro país, el presidente, y en este caso el mandatario Gabriel Boric sería quien va a decidir si van a ingresar o no. O sea, abren la posibilidad de que no se ingrese este veto presidencial, algo que, pues, por supuesto, Mati, vuelve a llamar la atención porque antes se había dicho que era una decisión tomada, confirmada, que un veto presidencial se iba a ingresar a este proyecto que ve a grandes rasgos lo que tiene que ver con que estas elecciones de octubre se hagan en 2 días, y además también que vendría a ejercer la multa para quienes no asistan a ejercer su voto ese 27 de octubre. Escuchemos en primera instancia a la ministra Jara, que habló sobre esta eventual posibilidad que tiene el presidente Gabriel Boric de ingresar o quizás no este veto presidencial. El ministro Álvaro Elizalde fue mandatado por el presidente de la República para realizar algunas consultas durante estos días de esta semana, digamos, a fin de poder ejercer la facultad o no presidencial de imponer un veto. Pero esta es una noticia, cierto, que evidentemente va a surgir de esta conversación política por la decisión que toma el presidente de la República, y que de todas formas lo que hace es buscar que se resguarden los principios los cuales hemos estado promoviendo, ¿no? Entre otras, el voto obligatorio, que es parte de nuestro sistema electoral. Ahí escuchábamos a la ministra entonces, quien abre esa posibilidad de que no se presente el veto presidencial, Mati, y que ahí abriría también otro debate sobre cómo queda entonces este proyecto de ley que ya tuvo un rechazo en el Senado, donde se buscaba ejercer las multas, pero se rechazó ese punto. Entonces es un aspecto no Pero menor. lo que decía al final la ministra Jara era que la idea del veto era precisamente reponer o restituir la idea inicial del voto obligatorio. Por lo tanto, habría multas, no sabemos si para todos. Claro, esa es la idea, y de hecho siempre se habló de eso. El punto es que, claro, ¿hasta dónde va a abarcar esta multa? Porque lo que le molesta a la oposición es que no tome en cuenta a esta comunidad que tiene que ver con extranjeros que no son nacionalizados en nuestro país. Bueno, Ahí de dicen hecho que hay un debate constitucional que dicen que efectivamente dejar a algunos sin sanción es inconstitucional. porque básicamente no estaría la obligatoriedad, ¿cierto? Algunos Exactamente. acudan en eso. De hecho, Mati, literalmente, ¿qué dice la Constitución en el artículo 15? Habla de que el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones o plebiscito, y también dice que una ley orgánica constitucional tendrá que fijar las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber. Los electores, habla de todos los electores, que estarán también. Dice acá que la ley tendrá que poner el detalle sobre cuáles van a ser los electores que podrían estar exentos de ellas y el procedimiento para su determinación. Es decir, la Constitución en ese aspecto igual abre el debate, porque algunos podrían decir la misma ley puede dejar afuera a ciertos grupos de la comunidad de nuestro país, ¿cierto? Pero otros dicen que al hablar de electores está tomando en consideración todo el universo electoral.
Así que ese debate esa fue la continúa. última modificación, por lo tanto, también en orden de prelación rige la última modificación de la Constitución. Y sin ir más lejos, Mati, los últimos plebiscitos a partir del 2021 tenían consideración la multa para esta comunidad que se trata de extranjeros avecindados en nuestro país. Sin embargo, cuando estaba el voto obligatorio con anterioridad, antes de que se sacara esta ley, ahí no se tomaba en cuenta la multa para este grupo de personas. Así que el debate continúa, el ministro Elizalde tendrá que ver cuáles son los acuerdos y cuáles son las opciones que le plantee tanto la oposición como el oficialismo, pero lo cierto es que tienen el tiempo totalmente en contra, considerando además que las inscripciones de los candidatos y candidatas vencen el 29 de julio y de ahí en adelante ya son solo 3 meses los que quedan para los sufragios de municipios, de gobernadores, de consejeros y concejales. Escuchemos la voz de la oposición, que fue bien crítica con el gobierno y que hablaba de no hacer trampa política, menos a puertas de estas elecciones. Hacemos un llamado al gobierno a entender la magnitud de aquello que está ocurriendo y la vulneración evidente a la Constitución y avanzar en un veto que restablezca la obligatoriedad para todos los electores al momento de sufragar. El gobierno ha pretendido alterar la norma constitucional utilizando en forma mañosa una mayoría parlamentaria y anunciando un veto que es tramposo, porque excluye a parte importante de los electores de la obligación del voto. Hacemos un llamado al Ejecutivo a entender la magnitud de aquello que está en juego. Bueno, habría que verla en su mérito, por supuesto que no la tenemos tampoco presente, así que hay que analizarla, pero sí, si este veto finalmente no llega a puerto y existe un voto obligatorio sin sanción que finalmente se traduce en un voto voluntario, sí, yo creo que sería una causa para poder llevar adelante una acusación constitucional. Lo dijo el presidente del partido el fin de semana, que si el voto obligatorio no tiene sanciones, se transforma en un voto voluntario, no se estaría cumpliendo la Constitución y eso sí podría ser una causal para una acusación constitucional contra el presidente. Pero Mati, no sería el único problema que tendrían desde la oposición. La verdad es que todavía no han llegado a un acuerdo transversal entre los partidos que componen la oposición. Hablamos de la coalición de Chile Vamos, el Partido Republicano, Demócratas y Amarillos. De hecho, tan así, Mati, que todavía no se han juntado todos. Las reuniones que han tenido han sido entre Republicano y Chile Vamos, entre Chile Vamos y Demócratas, por ejemplo, pero todos no se han podido reunir todavía y de hecho hoy el diputado Coloma decía que tenían un plazo de máximo 72 horas para reunirse entre todos, llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante es cuando se podrían hacer mediciones como por ejemplo encuestas privadas y poder llegar entonces a la opción que tenga más posibilidades de ganar. Si se deja pasar más del plazo, las encuestas no llegarían y con eso tampoco sabrían entonces cuáles son los candidatos que tienen más probabilidades de ganarle al oficialismo. Un llamado que hacen al Partido Republicano. Nosotros fuimos hacia la sede del Partido Republicano donde la comitiva, la directiva estaba reunida, no quisieron hablar al respecto. De hecho, por más que le insistimos nosotros y otros colegas, decían que estaban en reunión, que no iban a emitir ningún tipo de declaración, considerando que están a puertas ya también de llegar a acuerdos. ¿Dónde están los percances? Son en variadas comunas, pero por ejemplo en Valparaíso, donde el Partido Republicano tenía su carta, asumían que iba a tener un apoyo transversal de la oposición, pero Evelyn Matei le dio su apoyo durante el fin de semana a Leo Contreras y con eso se abre la apertura entonces y se confirma que Chile Vamos va con su opción personal a competirle también obviamente al oficialismo, pero también a republicanos, y esos son los tipos de conflictos que tienen. Escuchemos qué dicen desde la oposición, a ver si podrán o no llegar a acuerdos, considerando que quedan solo 7 días para que puedan inscribir sus candidaturas. Nosotros estamos avanzando en resolver algunos temas pendientes con Amarillo. Esperamos esta semana poder suscribir el pacto con Amarillos por el Centro Democrático. Y obviamente, mientras más territorios estén en manos o en la conducción y el liderazgo de hombres y mujeres con capacidades, con pertinencia, que sean personas adecuadas para dirigir el destino de las comunas, mejor para la ciudadanía. Y vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra. Quedan 7 días para inscribir en la lista de candidatos y esto no se trata de una repartija, de tú te quedas con A, yo me quedo con B. Esto se trata, y siempre desde Chile Vamos hemos exigido el mismo principio, los mejores candidatos para derrotar a la izquierda en unidad.
Es inaceptable que estemos a 7 días de la inscripción y aún no seamos capaces de tener un listado único de oposición. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, no nos quejemos después, porque vamos a repetir el mal resultado electoral que tuvimos en la última municipal. Ahí el llamado es claro entonces, y también es evidente que hay más interrogantes dentro de la oposición que certezas. Lo mismo que ocurre en el ámbito general sobre estas elecciones, Mati. Todavía no sabemos entonces si van a haber o no multas a quienes no ejerzan su derecho a voto, y tampoco sabemos ni siquiera si el gobierno, el presidente Gabriel Boric, va a ingresar o no a este veto presidencial y en qué consistirá, cuáles serán los puntos que van a considerar para poder modificar eso que se aprobó en el Senado durante la semana antepasada y que ha generado harta controversia tanto en el oficialismo como también en la oposición. Sin duda, hoy día le preguntaban en Radio Cooperativa al ministro de Justicia si él, como ministro de Justicia, le aconsejaría a su gobierno presentar algo que es inconstitucional. Él dijo que tenía que conversarlo primero con el ministro Elizalde. Ahora, el ministro Elizalde tiene su equipo jurídico. Ahí no sabemos qué va a pasar. Ahí veremos entonces cuando lo presenten y si es que lo presentan. Si es que lo presentan y bueno, y qué presentan, porque si hay una reunión y hay un consenso entre todos, quizás cambian las condiciones, claro. Totalmente. Bueno. Bien, Maca, muchísimas gracias. Seguimos atentos entonces a lo que pase con este